Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Iglesia MEC Casa de Alabanza les presenta la Escuela para Padres 2018, Educación Continua para la Crianza de hoy. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Escuela para Padres 2018 de la Iglesia MEC Casa de Alabanza. Soy su host, Pamela Esquilín. En este podcast vamos a estar conversando acerca del rol de los padres en la educación sexual de sus hijos. Nos acompaña la doctora Yadira Correa. Ella es gastroenteróloga, también es líder del Ministerio de los Matrimonios de la Iglesia MEC Casa de Alabanza junto a su esposo Neftalí Cruz y es mamá de Mía Isabel. Y gracias, Yadira, por estar con nosotros en este podcast. Estoy muy contenta, para mí es un privilegio poder compartir y dialogar sobre este tema que para mí es muy importante, tanto como cristiana y como madre. Pues te pregunto, ¿cuán importante es conversar con nuestros hijos sobre el sexo en todos sus aspectos? Sumamente importante. La Biblia dice en Salmo 127.3 que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre, de nuestro vientre. Con que qué mejor persona que nosotros como padres podamos darle la información correcta y bajo lo que dice la Biblia a nuestros hijos. Sí, esa era pensando en el desarrollo de la conversación, esa era una de las preguntas que tenía, cuán crítico es que esa conversación y esa apertura esté y que venga de mamá o papá o de ambos y no quizás de un tercero o de alguien en la calle que le puede decir algo completamente distinto a lo que nosotros como creyentes pues tenemos en nuestro corazón sembrado pues por lo que dice la palabra. Cuán importante es eso, que existe esa confianza y apertura. Definitivamente, en la sociedad hoy en día es triste, pero todos sabemos cómo se mercadea el sexo, cuán importante y esa imagen de hipersexualidad, de un sexo desenfrenado, sin límites, y sabemos que la Biblia habla de cómo debe de ser practicado y cuáles son las normas a seguir cuando nos referimos de un tema tan delicado como es el sexo. Pero debe de ser un tema que debemos de tratar con naturalidad con nuestros hijos. Es algo que debemos de aprovechar todo momento para poder ir inculcándole y transmitiéndole estos conceptos. Va a ser de bendición tanto para ellos como para nosotros como padres, ya que vamos a fortalecer unas bases en ellos, que tengan los conocimientos para que puedan estar protegidos, para que puedan no ser víctimas de abuso sexual, para que puedan entonces en un futuro poder establecer un hogar, contraer matrimonio y con nuestro ejemplo y con lo que le vamos a estar enseñando vamos a poder capacitarlos. Y me has hablado de muchas cosas súper importantes, el que se pueda comenzar temprano, como lo hablábamos fuera de récord, ¿verdad? Que se pueda comenzar temprano, que pueda ser algo natural del día a día, que cualquier momento sea un teachable moment, ¿verdad? Como dicen en inglés, un momento para poder conversar y enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas sobre el sexo. También me has dicho algo bien poderoso, el preparar a nuestros hijos porque van a ser esposos de alguien o esposas de alguien y que ese bond con nosotros, pero ese tiempo de conversación exista para poder prepararlos para ese momento, que no vayan quizás con las ideas incorrectas o con el framework incorrecto cuando vayan a ese matrimonio y a ese proceso de la relación sexual y el sexo en todos sus aspectos. Eso es súper poderoso. ¿Cuán temprano podemos empezar a tener esa conversación con nuestros hijos?
La verdad es que desde que son pequeños debemos aprovechar cada momento. El hablar sobre el sexo comienza desde que nacen, que identificamos que tenemos una niña o tenemos un niño. No como nos están tratando de vender la idea ahora de que eso puede cambiar, no. Porque hay gender que no tiene ningún tipo de gender. Eso está incorrecto y eso, ¿verdad? Sería decir que Dios se equivocó. Dios no se equivoca. Nosotros somos diferentes, somos iguales ante los ojos de Dios en cuestión de derechos, capacidades, pero nuestros cuerpos y nuestra manera de ser son diferentes. Somos creados hombre o mujer. Con que desde pequeños pues les vamos a estar señalando las diferencias de que somos una niña, de que somos un varón, que sus partes privadas son así mismo privadas y que solo pueden verlo sus padres, sus abuelos más cercanos o su abuelita, ¿verdad? Si es que cuida de ella. Y todas esas herramientas se las vamos dando desde el comienzo para que entonces ellos puedan protegerse y que estén a la par con su desarrollo, ¿verdad? A nivel psicológico, pues tenemos una primera fase, que es la fase oral, donde los niños pues todos se lo meten a la boca, y todo es a través de la boca, del sentido oral. Después tenemos una segunda fase, donde es la fase anal, donde entonces el niño va a adquirir continencia y poder ir al baño, controlar el poder hacer sus necesidades. Y ya la tercera fase, pues entonces esa fase genital, donde van descubriendo la diferencia. Yo pues tengo una vagina, tengo un pene, es correcto hablarle con los términos correctos y los nombres a los niños para que sepan identificarlo. Y desde esos momentos ya tú puedes estar explicándole a tu hijo, esos son tus partes privadas, hay que cuidarnos, hay que limpiarnos correctamente. Todas esas cosas van a ayudar a su desarrollo, tanto evitar infecciones, que el desarrollo sea uno adecuado, y hay que aprovechar todo momento. Después los niños van a ir identificando de que yo soy niña, mi mamá es niña, es mujer, igual que yo, y cuando yo sea más grande seguiré siendo mujer y voy a poder ser madre. Un niño va a identificarse con su papá. Yo soy igual que mi papá, hay otros varones, también siempre voy a ser varón y más adelante voy a poder ser padre. Algo bien importante que has estado trayendo en ese aspecto es todo lo que has mencionado es parte de esa educación sexual, ¿verdad? Que esa es la próxima pregunta que tenía. ¿A qué nos referimos con educación sexual? Porque quizás mamá y papá están pensando, educación sexual, ay, tengo que hablarle qué significa tener relaciones sexuales, o quizás el acto de, o eso es simplemente tabú, pero ¿qué otros aspectos y qué otros renglones abarca lo que es la educación sexual, que no es solamente el acto de tener las relaciones sexuales? Pues como ya mencionamos, pues el identificar sus partes privadas, el cómo protegerse. Claro, más adelante le vamos a tener que hablar también sobre el acto sexual, pero eso es un proceso. Y es algo que, como ya dijimos, debe de hacerse con naturalidad. Los niños perciben que uno se pone nervioso, que no evade las preguntas. Y es algo natural porque la mayoría de nosotros quizás no tuvimos esa bendición de que nuestros padres nos hablaran sobre estas cosas, pero no debemos de cometer ese mismo error. Para eso estamos haciendo estas entrevistas. Es bueno que tú le puedas ir explicando a tu niño, depende de su edad y de la manera en que ellos también pues hagan preguntas. Los niños necesitan escuchar contestaciones correctas, porque más adelante se van a enterar realmente como quieran de cuál es el proceso y van a decir adiós, eso no fue lo que me explicó mamá y papá. Pero entonces uno va poco a poco. Y también es buscar el momento apropiado. Quizás a lo mejor un día estaban en el supermercado y salen con esta única pregunta y uno le dice, no es evadirla, es decirle, pues, muy buena pregunta, cuando lleguemos a casa, que estemos con calma, lo vamos a dialogar. Tomar nota. Y hay momentos donde quizás tomas una pausa y lo retomas más adelante. Y poco a poco le vas dando más información a la vez que ellos lo van solicitando.
Uno puede tener libros para tener asistencia con dibujos, con imágenes. No tiene que ser nada pornográfico, dibujos sencillos, ¿verdad? De cuáles son sus partes, de cómo es un embarazo, de dónde vienen, dónde se va a formar ese bebé, qué es lo que ocurre cuando ya tenemos un hermano mayor y tenemos, ¿verdad?, una mamá que está embarazada. Son momentos claves que debemos de aprovechar para poder ir poco a poco hablándole de estos temas. El hecho de que tú puedas hablar con tus hijos al respecto también va a crear una relación más estrecha y tu hijo va a entrar en confianza para que más adelante, cuando surjan otros temas más difíciles, pues de igual manera puedan acercarse a ti y hablar sobre ello. Eso es un tema que yo pienso que quizás podemos hasta crear una conversación aparte sobre eso, porque eso es tan importante y tan poderoso, el que se cree ese lazo entre mamá, papá y los hijos en esa apertura, y en la medida que nosotros como papás, yo también soy mamá, podamos crear ese espacio y esa confianza desde pequeños, pues no, quizás el niño o la niña no va a sentir la necesidad de preguntarle a un amiguito o a otra persona sobre esos temas, sino van a venir a casa y van a preguntarle a mami, ¿qué es esto? Y me dijeron esto, y ¿qué es lo que tú crees? Y cómo nosotros se supone que manejemos esto, y ahí también aprovechar ese momento para poder presentar lo que dice la palabra, cuál es el diseño de Dios para el sexo, cuál es el diseño de Dios para nuestro cuerpo, para el varón, para la hembra, que eso es algo bien poderoso que debe estar presente constantemente, que podamos desarrollar ese bond y esa apertura y confianza con nuestros hijos para cuando estén creciendo, igual estén en universidad, les presenten barbaridades quizás en las clases y tengan esa confianza de decir, me presentaron esto, ¿cómo lo manejamos o cómo lo dialogamos en casa? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como padres y madres con nuestros hijos en el aspecto del sexo en esta sociedad que estamos viviendo? Libertinaje, que tú muy bien presentabas al principio de la conversación, que es hipersexualizada, que pues aparentemente no hay consecuencias, y yo puedo brincar de pareja en pareja o poner lo que me dé la gana en un libro, en una película, hasta en los comerciales de productos de limpiar casa, y no hay consecuencias, es simplemente algo desechable y que lo puedo manejar como cualquier otra cosa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con nuestros hijos frente a esto que estamos viviendo en este tiempo? La Biblia nos dice, instruye al niño en su niñez y, ¿verdad?, lo seguirá por el resto, parafraseado, para el resto de su vida. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de darle la información correcta basada en la Biblia, donde sabemos que Dios creó el sexo y el sexo tiene su propósito de ser, para seguir multiplicándonos, para el deleite de un matrimonio. La Biblia condena el sexo antes del matrimonio, y nos establece hasta las bases de qué se puede hacer y qué no. Con que nosotros como padres es nuestra responsabilidad preparar a nuestros hijos al respecto de todos estos temas, y sabemos que si nosotros no lo hacemos, van a haber otras personas que lo van a hacer con información no correcta. Los mismos psicólogos también han declarado que un niño informado correctamente y satisfecho sus preguntas va a buscar menos información alterna, va a abstenerse por más tiempo de tener relaciones sexuales, y todas esas cosas va a proteger a nuestros niños de enfermedades no deseadas, de embarazos no deseados, de estar a riesgo de ser objeto de abuso sexual. Los niños imitan, con que si ellos ven un ambiente saludable en un hogar donde se enseña lo que es el amor correcto entre madre y padre, de ser fieles, de saber esperar, todas esas cosas ellos los van a querer copiar y emular, con que definitivamente todo eso cae en nuestra responsabilidad como padres. Sí, exacto, monkey see, monkey do, el que nosotros podamos modelar lo que estamos enseñándoles,
que dice la palabra y cómo nosotros vamos a llevar nuestra casa y cómo vamos a enseñar a nuestros hijos, pero que nosotros como papás podamos modelarle a nuestros hijos lo que es una relación matrimonial correcta, cómo debe ser el trato de un hombre hacia una mujer, el correcto, que eso nosotros se lo modelemos, y viceversa, cómo debe ser el trato y el respeto de una mujer hacia un hombre, o sea, de una esposa hacia un esposo, y que sea modelado de la forma correcta. Eso va puede edificar y fortalecer, o a la misma vez, si damos los ejemplos incorrectos o vivimos de la forma incorrecta, pues puede también destruir y malformar ese niño para cuando sea preparado para casarse, pues eso es lo que va a llevar a su casa, ¿verdad? Porque igual que nosotros, que cuando nos casamos vinimos con unos bagajes de nuestra crianza, de nuestra enseñanza, pues igualmente nuestros hijos, lo que nosotros les estamos enseñando y como los estamos criando, pues ellos van a ir a su matrimonio con ese mismo bagaje, que eso es bien importante, que nosotros podamos modelar de la forma correcta lo que es una relación matrimonial, lo que es una relación entre un hombre y una mujer, y lo que es el aspecto tanto de la relación sexual como de todo lo demás que tiene que ver con educación sexual. ¿Cuáles quizás serían buenas herramientas o quizás tips que podrías darle a los padres, a las madres, cómo atacar esa conversación según las etapas de ese niño? ¿Cómo quizás puede ser un buen ejemplo de una conversación con un niño de 5 o 6 años sobre el sexo, o quizás con un niño o una niña de 10 o 12 años? ¿Cómo sería, o como un ejemplo de una conversación en esas distintas etapas? Pues uno espera que a la edad de los 5, 6, quizás hasta los 7 años, pues es normal que tengan curiosidad sobre sus partes privadas, en qué son igual a mamá, papá, quizás qué ellas esperan cuando sean más grandes. Les trae mucha curiosidad de dónde salen los bebés. Hay veces que son ellos los que van a traer estas inquietudes, y pues usted aproveche ese momento y conteste sus preguntas. Y es bueno, y a mí me funciona, entonces preguntarle a ellos, ¿y qué tú piensas sobre eso? De lo que te he dicho, ¿tienes alguna otra pregunta? Y ahí tú vas evaluando si la información que le diste a tu hijo, pues le fue satisfecha, o si se quedaron con más dudas. En ocasiones te sorprenderás, hoy los niños tienen una capacidad extraordinaria, te van a bombardear con muchas preguntas que a lo mejor debas de ir atacando una a una. Y entonces, como ya hablamos, retomar la conversación más tarde. Okay. Pues ya casi se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué tal si continuamos conversando y continuamos más adelante la conversación? Claro que sí. Quiero darte las gracias por sintonizarnos y compartir con nosotros en esta jornada. Los materiales relacionados a este podcast van a estar adjuntos al mismo en los links junto con el video. Cualquier duda, pregunta, preocupación que tengan, pueden escribirnos en confianza al email escuelaparapadres@gmail.com, escuelaparapadres@gmail.com. Y será hasta la próxima ocasión. Los bendecimos en el nombre del Señor.